Esta semana conocimos la noticia de que una firma australiana, Fortescue, realizará una inversión multimillonaria en nuestro país, más de 8.000 millones de dólares, destinada a producir hidrógeno verde. Para ayudar a entender de qué se trata este proyecto, estamos en comunicación con Leonardo Salgado. Él es paleontólogo, es investigador del CONICET y además es activista ambiental. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, el hidrógeno verde es la posibilidad de contar con un combustible, digamos, limpio, cuya combustión no produce emisiones de gases de efecto invernadero, que reemplazaría a los hidrocarburos, sobre todo a los combustibles líquidos, a las naftas, al diésel. Eventualmente se puede usar también para la calefacción y se puede usar también como vector energético, es decir, se puede utilizar para almacenar energía y transformarla en electricidad, y de esta manera el hidrógeno verde podría solucionar un problema grave que tienen las energías renovables, que es el de la intermitencia. Es decir, vos podés, cuando hay generación de electricidad renovable que no utilizás, podés almacenarla en forma de hidrógeno y después volver a producir electricidad cuando no tenés viento o no tenés luz solar, ¿no? Para generar esa electricidad renovable. Es decir, que tiene un montón de usos y hay un montón de posibilidades para que esta tecnología pueda aplicarse en un escenario futuro donde ya no se utilicen más los combustibles fósiles, ¿no? Por una doble razón, por la razón ambiental, que es por todos conocida, pero además por una razón quizá menos conocida, y es que todos estos combustibles fósiles se están agotando, han llegado a su cenit de producción y no está muy lejos el agotamiento de estos recursos. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Por ahí estuvimos leyendo algunos documentos que dieron a conocer en estos días. Vos ya venís hablando del tema del hidrógeno verde y además, bueno, para comentar, vos estás en la provincia además de Río Negro, que entiendo es la primera provincia donde se empezaron a hacer estos estudios por hidrógeno verde. Bueno, contanos qué discusiones hay alrededor de un proyecto así y qué implicancias tendría para nuestro país. Bueno, tal como lo presentó al principio la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y ahora el presidente, evidentemente la producción de hidrógeno verde y de amoníaco verde, porque hay una cosa interesante, un tanto extraña que ha sucedido, y es que este mismo proyecto anunciado el día de ayer fue anunciado hace una semana aquí por los medios regionales como la producción de amoníaco verde, es decir, no la producción de hidrógeno verde, sino de amoníaco verde a partir del nitrógeno del aire y el hidrógeno verde. O sea que hay como dos cosas que están sonando y no sabemos muy bien en los anuncios de ayer a qué se estaban refiriendo concretamente, porque ya te repito, hace una semana fue eso mismo anunciado aquí en la región como la producción de amoníaco verde. El plan estratégico del desarrollo de hidrógeno verde de la provincia lo había tomado de un instituto alemán que hizo un informe especial a pedido de la provincia, el Instituto Fraunhofer, y allí ya se hablaba de la producción a una escala importante de producción de hidrógeno verde para la exportación. Aclaro una cosita que no aclaré. El hidrógeno verde es igual que cualquier otro hidrógeno, pero difiere en la forma de su producción. Para producir hidrógeno verde, o para producir de esta manera limpia el hidrógeno, se utiliza la electrólisis del agua, entonces se obtiene sin emisiones de gases de efecto invernadero el hidrógeno cuya combustión no produce emisiones de gases de efecto invernadero, solo vapor de agua. Así que es la manera más limpia de producir el hidrógeno. Después hay otras opciones, por ejemplo el hidrógeno azul, que es obtener el hidrógeno a partir del gas natural, fundamentalmente, también del carbón, pero sobre todo del gas natural, y luego capturar y almacenar el dióxido de carbono que genera la producción de ese hidrógeno. Son dos modos de producción de obtener el hidrógeno distinto, pero en definitiva es el mismo hidrógeno y las bondades de ese hidrógeno son en definitiva las mismas.
el gran problema que plantea el desarrollo a esta escala de hidrógeno verde es la utilización del agua. Requiere muchísima agua. Acá va a haber un uso que no estaba, que se agrega a los demás usos que teníamos para el agua potable, para el agua dulce, mejor dicho. Tampoco está claro si van a utilizar agua dulce o agua del mar, porque para utilizar el agua del mar y electrolizarla hace falta primero desalinizarla y eventualmente purificarla, lo que encarecería muchísimo el costo del hidrógeno verde. Y esto no es un dato menor. El hidrógeno que deberíamos producir nosotros no solo debería ser un hidrógeno de buena calidad, sino además barato. De alguna manera Brasil y Chile están como más posicionados en esta loca carrera de ver quién está mejor parado para venderle al mundo hidrógeno. Así que, y esto me hace hablar de lo otro que me parece lo más importante, que todo el proyecto, el del gobierno nacional, el del gobierno de Río Negro, es un proyecto para producir un bien para exportar. No hay otro objetivo, no hay prácticamente ningún tipo de mención específica a lo que podría llegar a ser un proceso de descarbonización de nuestras economías, para nada. Es más, en ese caso lo que se argumenta es que, bueno, nosotros vendemos, un poco nos enganchamos en ese mercado, generamos ingreso de divisas, y eventualmente con esas divisas financiaríamos la transición energética y productiva de nuestras economías. Pero el objetivo central es la exportación. Entonces, vos tenés el problema del agua, fundamental, y después tenés un problema con la generación de la electricidad, que se utilizaría en la producción del hidrógeno y eventualmente del amoníaco. Así que tenés un despliegue tremendo, importantísimo, de parques de generación de electricidad renovable, en principio parques eólicos. Se hablaba en el informe, las noticias de hace una semana aquí en los medios regionales, se hablaban de 400 aerogeneradores distribuidos en 3 parques eólicos para hacer funcionar la planta de amoníaco. Una locura, porque 400 aerogeneradores, yo no hice un conteo muy minucioso, pero es casi la totalidad de los aerogeneradores que tenés distribuidos actualmente en todo el país, en todos los parques eólicos que existen en la actualidad. Entonces nosotros, haciendo simplemente una regla de 3 simples, si la relación se mantiene como en un parque eólico que ya tenemos en la provincia de Río Negro, que son 29 aerogeneradores, 4.500 hectáreas, esos 400 aerogeneradores que se pretenden instalar ocuparían una superficie de 60.000 hectáreas, que es el equivalente a 3 ciudades de Buenos Aires. Así que esa es la superficie que estarían ocupando los parques eólicos para poder hacer funcionar a una planta de amoníaco o del hidrógeno verde, porque no está muy claro, para exportar a Alemania o a la Unión Europea, y que esos países puedan descarbonizar sus economías. Leonardo, para ponerlo esto en un escenario un poco más macro, ayúdanos a entender un poco en este sentido y teniendo en cuenta este proyecto, ¿cuál es la matriz energética que tiene Argentina hoy? Si este proyecto cambiaría esa matriz energética, teniendo en cuenta que hace muy poco el gobierno también presentó una ley de hidrocarburos donde Vaca Muerta sigue teniendo un papel protagónico. Argentina no está dando ningún tipo de señal que vaya en la dirección de reducir los niveles de extracción de hidrocarburos. No está dando ninguna señal, todo lo contrario. Es más, aprovechando un poco esta movida internacional de locura por el hidrógeno, lo que está, un poco en el trasfondo es la posibilidad, esto quizá no lo dice el presidente, no lo dice la gobernadora, pero en el trasfondo está la posibilidad de vender hidrógeno azul e incluso hidrógeno gris, porque nosotros tenemos una de las reservas más grandes del mundo, creo que la tercera, de gas no convencional, y tenemos allí la posibilidad de producir hidrógeno gris e hidrógeno azul y venderle a todo el mundo hidrógeno, que es lo que el mundo pretende, pero azul, con captura y almacenamiento de dióxido de carbono, que vamos a enterrar en nuestro subsuelo, o de hidrógeno gris, que es directamente liberando el dióxido de carbono a la atmósfera. No solo estamos, buscando la manera de
digamos, de producir hidrógeno con nuestro gas para poder vender, sino que, por supuesto, si se presentan, como los empresarios australianos, con el interés de producir hidrógeno verde, bueno, bienvenidos sean, o sea que no les vamos a cerrar la puerta. Ahora, eso no significa que Argentina esté resignando, renunciando a la extracción de hidrocarburos para eventualmente generar otro tipo de hidrógenos. Claramente, las economías funcionan una parte de la economía funciona con dólares. Ahora, vos no podés sacrificar una parte importante de tu territorio por la obtención de unos dólares, que hoy los tenés y mañana ya no los tenés. Esa historia ya la hemos vivido los argentinos. Porque además esto seguramente tampoco hay ningún tipo de garantía de que nos salga bien la jugada y terminemos, como pretende el presidente o la gobernadora, ser los campeones mundiales de la producción de hidrógeno. No hay ningún tipo de garantía. Yo entiendo que más bien lo contrario, estamos como bastante, nos han aventajado bastante los brasileños y los chilenos, y es muy probable que ellos puedan obtener un hidrógeno más barato, a una cuestión de distancias con los centros de consumo, y que nosotros nos quedemos con el territorio totalmente impactado por estos parques eólicos y por estos electrolizadores y por el uso del agua y por eventualmente la contaminación que pudiera ocurrir con relación a la planta de producción de amoníaco, y sin poder venderle nada a nadie.